del Padre. Vamos a hablar de Ruth. Nos han hablado muchas veces de Ruth. Hemos analizado con diferentes personas y a cada persona Dios le entrega una revelación diferente. Y eso es lo hermoso de la Biblia, eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Que no importa cuántas veces leamos un pasaje, Dios siempre nos va a enseñar cosas nuevas. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Y yo les digo en qué momento nos vamos a detener. Les estoy leyendo bajo la traducción actual, del lenguaje actual, y dice: esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que el pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esta época no hubo cosecha y la gente no tenía que comer. Por eso una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab. Vaya grabándose esto. Salieron del país de Israel y se fueron ¿hacia dónde? Hacia Moab. Listo. Primer punto. Luego dice, porque allí sí había comida. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí y los hijos se llamaban Malón y Quilón. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió, así que Noemí y sus hijos se quedaron como solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilón se casaron con muchachas de ese país, y una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Quilón, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Dejémoslo hasta allí, por ahora. Nótese algo, ¿de dónde venían Elimelech y Noemí? Ellos eran procedentes ¿de dónde? De Belén de Judá. Eran de un pueblo de Israel, amén. Pero dice que en la casa del pan, o sea, en Belén, se había acabado curiosamente el pan, se había acabado la comida. Como dice en la Reina Valera, el verso 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quilión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí. Mira, Belén significa casa del pan. Pero en la casa del pan se había acabado el alimento. Qué tremendo, ¿cierto? A veces hay temporadas en nuestra vida en donde aún estando en la casa del pan nos vamos a tener que mover. Amén. Amén. ¿Sabes? Elimelech fue movido hacia Moab. Pero Moab, ¿qué era? Moab fue una tierra que nació de maldición. ¿Aló? Amén. ¿Sí recordamos cómo nació Moab? Moab nació de la unión de Lot con una de sus hijas. Amén. Amén. ¿Eso es bendición o es maldición? Maldición. Eso es maldición. Porque fue producto de un incesto. Amén. Amén. Y resulta que salen de la casa del pan para irse a una tierra que no es bendita. Sin embargo, en esa tierra había algo que no había en Belén en ese momento. ¿Qué había? Había comida, había alimento, había pan. Si llevamos esto a nuestra vida, muchas veces nosotros estamos en la casa de Dios. Así es. Amén. Amén. Estamos en la iglesia. Estamos en el tabernáculo. Y Dios permite que nos digan, ¿saben qué? Va a haber un momento de escasez y de desierto, aun cuando tú estés en la casa del pan, aun cuando tú estés en el tabernáculo, y tomamos decisiones. No siempre movidas por la mano de Dios, a veces por nosotros. Amén. Amén. Porque, ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros? Tener la barriga llena y el corazón contento.
gusta la escasez. Amén. Y a veces cuando ya vemos que la escasez comienza a asomarse, aun cuando sabemos que estamos en la tierra prometida, la barriga nos dice, nos vamos a morir de hambre, muévete. Y en esa decisión de movernos, nos movemos a tierras que no son las que Dios nos ha mandado. Amén. Pero la misericordia de Dios, dice la palabra, que es nueva cada mañana. Así, aun cuando tú y yo tomemos decisiones que no van acorde a la voluntad de Dios, su misericordia no nos desampara. Amén. ¿Sabes? A mí me llama la atención el significado de Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Amén. Y aun cuando dije que íbamos a hablar de Ruth, la introducción tiene que ver con todo lo que pasó antes. Dios sabía que allá en Moab sus hijos iban a conseguir sus esposas. Amén. 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 Y Dios le da la decisión, el poder al hombre de decidir qué va a hacer. Dios le muestra la bendición, pero también está la ¿qué? La maldición. Amén. Entonces mire esto. Elimelech dijo, no, vámonos. Yo soy el proveedor de mi familia. Amén. Y cuando tú eres el proveedor, ¿qué te preocupa? El sustento. ¿Qué te preocupa? Todo. Yo soy el que tengo que proveer, yo soy el que tengo que trabajar. Amén. Porque las mujeres no trabajaban. El que proveía era el varón. Amén. Amén. Entonces Elimelech dijo, yo soy la cabeza de esta familia. Y si en mi tierra, que sé que es la tierra en la que Dios me puso, el pan se acabó, yo tengo que hacer algo. ¿Y qué hizo? Empezó a buscar dónde hay provisión. Y le dijeron, en Moab hay provisión. Y él dijo, bueno, listo, vámonos para Moab. Amén. Aleluya. Dice que poco tiempo de haber estado en Moab, Elimelech muere. Sus hijos se casan. ¿Con quién? Con Ruth y con Orfa. Y pasado el tiempo, mueren. Amén. Los esposos de estas mujeres murieron. ¿Quién quedó siendo la cabeza de familia? Noemí. Pero mire, no vamos a hablar ni de Noemí, ni de Elimelech, ni de los hijos. Vamos a hablar de Ruth y del propósito que tenía Ruth en medio de un pueblo de maldición. Amén. No importa, iglesia, a veces el mundo nos pone un rótulo y nos dice, tú no vas a tener nada bueno porque has nacido en un pueblo maldito. Vienes de una familia donde nada bueno produce. Vienes de una región donde nada bueno sale. Pero resulta que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Amén. Y así tenga que trasladar a un Elimelech a tu vida para bendecirte, Dios lo hará. Amén. ¿Sabes? De pronto era necesario que en la casa del pan existiera esta escasez para que Elimelech tomara una decisión de partir. No importa si la decisión de partir de Elimelech fue movida por su humanidad o fue movida por Dios. Lo importante es que cuando Dios interviene, cuando Dios intersecta tus proyectos y tus propósitos, Él hace maravillas. Amén. ¿Amén? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Ruth, una mujer moabita, una mujer que venía de una tierra maldita, fue la mujer que Dios tomó para que demostrara que sí se podía ver por los ojos de la fe. Amén. Aleluya. Y ese precisamente es el tema de esta mañana. Ver por los ojos de la fe. Amén. Ruth, una mujer viuda, pobre y extranjera. ¿A quién le gustaría tener esa combinación? Terrible, ¿cierto? Era mujer en medio de una cultura donde lo único que valía era el hombre. Oiga, aparte era viuda. A las viudas las tenían así como, uy, una carga,
casa, donde tengo familia, amén, Amén. y donde le puedo decir a alguien que medio me mantenga. ¿Aló? Amén. Sin embargo, vamos a hablar de quién? De Ruth. De Ruth. En tu vida y en mi vida, aun cuando hay maldición, Jehová manda Elimelech. Amén. Pero a veces la maldición que nos rodea nos hace juntarnos con unos Malón. Malón era el esposo de Ruth. Y nos hace tener compañías como Orfa. Pero también nos pone compañías como Noemí. Así es. Amén, aleluya. 4 personajes que vamos a analizar. Vive. ¿Qué dijimos que traducía Elimelech? Dios es rey. Dios es rey. Dios tuvo que mandar a Elimelech para que Ruth conociera al verdadero Dios. Amén. ¿Sabes? Un domingo la hermana Mayra nos predicó de la genealogía, de dónde venía la raíz de David, ¿cierto? Y la raíz de David viene ¿de quién? Viene de Obed, el hijo que nació ¿de quién? De Ruth. Amén. Entonces, yo quiero que tú y yo entendamos algo, iglesia. Y aunque Satanás hoy te esté mostrando que estás en medio de maldición, que estás en medio de desierto y que nada va a florecer y que nada va a germinar, un Elimelech hoy visita tu tierra y te dice, hoy comienza a cambiar el rumbo de la historia. Amén. Es necesario que Elimelech hoy llegue a tu tierra. Santo. Porque por medio de Elimelech, tú y yo vamos a conocer al verdadero rey. Aleluya. Por medio de Elimelech, tú y yo hoy vamos a conocer al verdadero Dios. Amén. Porque en Moab se tenían otros dioses, pero no al verdadero y único Dios. Y hoy el verdadero y único Dios ha venido a abrirte los ojos. Amén. Ha venido a decirte, no mires a tu alrededor, haz una declaración. Y en el libro de Ruth, casualmente, se encuentran 6 declaraciones de bendición. Vive. Y son las mismas 6 declaraciones de bendición que tú y yo hoy vamos a poner y vamos a registrar en nuestro nombre. Amén. Dice que cuando Ruth ve que queda sola, bueno, ¿quién llegó a visitar la vida de Ruth? Elimelech. Pero Elimelech también traía acompañantes. ¿Quiénes eran los acompañantes de Elimelech? Noemí y sus 2 hijos. Amén. Noemí, ¿sabes qué figura vino a ocupar en la vida de Ruth? Su madre espiritual. Amén. Amén. ¿Cuántos amamos a nuestra madre espiritual? Aleluya. Amén. ¿Sabes? La sabiduría, el conocimiento y la revelación que tiene la madre espiritual no lo tiene más nadie. Amén. ¿Cuántos bendecimos la vida de nuestra pastora? Amén. ¿Sabes? A ti te puede aconsejar Raimundo y todo el mundo. Pero el único consejo que tiene la revelación divina para instruirte en bendición es el de tu madre espiritual. Amén. Te pueden profetizar todos los profetas del mundo. Te pueden predicar todos los pastores del mundo. Pero la única palabra que va a bendecir tu vida es la de tu madre espiritual. Amén. Amén. Y yo te lo quiero mostrar, iglesia. Mira, llegó un momento en la vida de Ruth en donde Dios le dijo, mira Ruth, yo te conozco. Y sé que de toda la gente de la tierra de Moab, tú vienes de una línea de descendencia donde yo profeticé bendición. Amén. Amén. Porque Lot, ¿quién era? El sobrino de Abraham. Amén. Amén. Pero ese sobrino tuvo la oportunidad de escoger bendición, pero decidió escoger ¿qué cosa? Maldición. ¿En qué momento? En el momento que Abraham le dice, mira, Lot, ¿sabes una cosa? Yo tengo que separarme de ti. Escoge hacia dónde te quieres ir. Pero Lot no se movió bajo la voluntad de Dios, se movió bajo la voluntad de su vista. Amén. Y mucho cuidado cuando tú y yo tomamos decisiones basadas en lo que vemos o en lo que nos dicen. Santo. Amén.
tierra de maldición. Amén. Entonces, por eso Moab toma su nombre. Eso está en la historia. Dice Génesis 30-38, cuando tenga tiempo lo revisa. Ahí en Génesis 19, del verso 30 al 38, se narra la concepción de Moab. Amén. Entonces, aun cuando Ruth, como su ancestro Lot, tuvieron que tomar decisiones, Ruth dijo, yo voy a tomar una decisión basada en lo que vi en Elimelech. Santo. ¿Qué traduce Elimelech? Recuerden, estamos en la escuela dominical. Dios es rey. Elimelech tuvo una conversión. La Biblia no lo narra en ninguno de sus capítulos qué pasó con Ruth. La Biblia no dice en qué momento Ruth conoció a Dios. La Biblia no dice en qué momento Ruth empezó a caminar bajo los preceptos de Dios. Pero sí muestra cómo toma decisiones basadas en una fe. Amén. Entonces, Ruth tiene que decidir. Pero Ruth confió en la provisión divina. Lot, ¿en qué confió? En lo que veían sus ojos. Iglesia, a Dios lo tenemos que seguir por fe. Amén. Amén. Porque usted y yo no estamos viendo la corona de vida eterna, pero la palabra de Dios nos dice que existe. Amén. Amén. Usted y yo no sabemos si el día que partamos a la presencia de Dios nos vamos en carro de fuego, o es que el cuerpo sube completico, o cómo va a ser el proceso, pero Dios le dice que usted y yo viviremos en la eternidad con Él. Amén. Amén. Son declaraciones que hacemos por medio de la fe. Amén. Y Ruth dijo, yo voy a confiar en la provisión divina. Nunca la había visto, nunca la había conocido, pero desde que yo me uní a esta familia, algo pasó en mí. Amén. Amén. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que aun cuando estaba en tierra de maldición, se casó con Malón. ¿Y sabe qué significa Malón? Enfermedad. Tremendo. Y aparte de eso, su hermano se llamaba Languidez. Oiga, qué nombrecitos. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alianzas con enfermedad, con languidez, con debilidad? Dígame. Muchas veces, iglesia. Así es. Amén. Pero aun cuando se levante la enfermedad, aun cuando se levante la languidez, que es lo que traduce Quilión, Dios primero levantó en nuestra vida Elimelech. Aleluya. Y levantó Noemí. Amén. Amén. Noemí traduce, iglesia, dulzura, Vive. placer. La enfermedad que te da tu unión con Malón te la quita tu relación con Noemí. Santo. Amén. Amén. Te la quita la herencia que te dejó Elimelech. Vive. Elimelech ya no estaba, pero dejó una herencia. Santo. Dejó un legado. Y el legado que dejó Elimelech, ¿cuál fue? Dios es el rey. Amén. Amén. Entonces, Ruth les dice, hijas mías, lo mejor es que ustedes se regresen a sus casitas. Porque ya yo no tengo más hijos, no hay más, todas quedamos viudas, ahora tenemos que ir a pedir limosna, quedamos pobres. Pero mira, dice en el verso, vamos a leer el verso 8, dice, bueno, el 6 dice,
Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Les lanzó una bendición. ¿Quién proclamó esa bendición? Noemí. ¿Para quién la proclamó? Para Orfa y para Ruth. Amén. Pero Ruth había descubierto al verdadero rey. Ruth había descubierto al verdadero Dios. Amén. Y dijo, si esta mujer tiene el poder para hacer una declaración como esta, yo no quiero el destello de gloria, yo quiero la gloria completa. Vive. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué le responden ellas en el verso 10? No, nos quedaremos contigo. Por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Aleluya. Como dice allá. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? En ese momento, Ruth y Orfa estaban viviendo la misma posición de Lot. Cuando Abraham le dice, separémonos. Amén. Amén, amén. ¿Sabes? A veces no lo creemos, pero las historias se repiten. Santo. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que aprender de los errores. Sí, Señor. Tenemos que ver los ejemplos. Amén. Amén. Porque no podemos decirle a Dios, Señor, esto para mí es nuevo, esto para mí es desconocido. Porque Dios te va a decir, ve y recorre tu historia, ve y mira tu árbol genealógico a ver si yo no me había aparecido antes. Amén. Amén. Vive. Cuando Dios llega y visita tu vida, Dios nunca te va a pedir nada si antes no te ha presentado un Elimelech. En algún momento de tu vida y de mi vida tuvimos que conocer un Elimelech Amén. que vino a abrirnos los ojos y a decirnos, existen dos caminos, la vida y la muerte, ¿cuál escoges? Amén. Santo. Te puedes ir con tu tierra y con tu parentela o vienes, tomas una decisión y adquieres una nueva familia. Aleluya. Amén. ¿Qué decía Jesús a su madre? Mi madre, mis hermanos son los que hacen ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Amén. Amén. Callarte a tus hermanos, callarte a tu mamá. No. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aleluya. En el momento que tú y yo conocemos a Dios, Dios nos registra, nos da un nuevo nombre y nos da un nuevo apellido. Vive. Y Ruth entendió eso al momento de conocer a Elimelech y su familia. Amén. Ruth dijo, a mí no me importa que mi marido se llame enfermedad. Yo voy detrás de la bendición que cobija a este hombre. Este hombre, mira iglesia, tú puedes venir de la tierra de Dios, pero no necesariamente tienes que ser bendición. Aleluya. Habla eso. Elimelech venía de linaje, bendito, pero decidió ser enfermedad. Amén. Amén. Puedes nacer de la misma madre, pero tú decides ser enfermedad o ser bendición. Amén. 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 Pueden salir de la misma iglesia, pero tú decides ser bendición o maldición. Habla Dios. Amén. Y esto no te lo da el lugar, esto no te lo da el apellido, esto te lo da la decisión que tú tomes. Santo. Amén. Amén. ¿Qué dice Dios? Si tú eres obediente, si tú haces mis preceptos, si tú haces mis estatutos, vas a hacer ¿qué cosa? Bendición. Así otros vengan a maldecirte, es la decisión que tú tomes, lo que la quita o lo que la mantiene. Aleluya. Amén. 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 Porque a mí me pueden maldecir, pero Dios sabe la decisión que yo he tomado en mi vida. Vive Dios. Amén. Y es allí cuando la maldición se convierte en bendición. Amén. Pero si yo decido moverme bajo maldición, dice Jehová, sigue acumulando maldiciones, mija. ¿Aló? Santo. Y aún en medio de la iglesia tiene que crecer el trigo y la cizaña. ¿Sabes? En Moab no todo era cizaña. En Moab había trigo y ese trigo era Ruth. Aleluya. Iglesia,
Malón y Quilión. Amén. Pero también nos estaban mostrando que en medio de maldición podía levantarse bendición. Amén. Y vemos a Ruth. Orfa tuvo la misma decisión, las mismas opciones que Ruth. Amén. Amén. Sin embargo, Noemí lanzó bendición para las dos. Así es. Amén. Amén, amén. Pero Orfa tomó el camino más fácil. Tomó el camino de la vista que le dice, es verdad, me voy para mi casa donde me puedes mantener. Esta mujer no tiene nada. Ruth dijo, no. En el poco tiempo que yo compartí con esta familia, yo vi que había un Dios vivo que les proveía. Amén. 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 Iglesia. Aleluya. En cambio, Orfa lo que vio es esta familia lo que tiene es maldición. Esta familia se les muere el marido, luego se les mueren los hijos, quedamos pobres, quedamos viudas y ahora nos vamos a ir para otra tierra donde vamos a ser extranjeras, donde somos mujeres. No, el panorama ya no pinta nada bien. Y es que Satanás nunca te va a decir que la bendición está bien vestida. Santo. Pero sabes, aún Dios permite que la bendición se vista con harapos. Porque Él dice, aquí es donde yo voy a descubrir la esencia que está escondida en ti. Habla eso. Amén. Amén. A veces la bendición viene vestida de calamidad. A veces la bendición viene vestida de pobreza. Pero resulta que no es pobreza ni es calamidad. Es Dios el que va a entrar a tratar en intimidad ahora contigo. Santo. Amén. Porque es muy fácil tomar un paso de fe cuando yo estoy viendo que hay un puente. Amén. Amén. Es muy fácil decir yo voy a cruzar al otro lado porque estoy viendo el puente. Pero no es fácil decir yo voy a cruzar al otro lado cuando lo que veo es agua por un lado y agua por el otro. Amén. Así es. Amén. Y Ruth dijo no. Yo me quedo contigo, pero Orfa no lo pensó ni dos veces. ¿Qué dice la palabra? Dice, verso 14, al oír esto las nueras volvieron a llorar amargamente, pero por fin Orfa se despidió de su suegro. O sea, Orfa estaba haciendo algo que muchas veces tú y yo hacemos. Y es que la pastora nos dice, bueno hijo, yo te bendigo, no te preocupes, toma la decisión. Y nosotros, no pastora, no, aquí estoy, de aquí no me voy. Y vuelve la pastora y dice, ya me dio el chance, pero yo salvé mi responsabilidad de decirle que me quedo, pero como ella insistió, yo le decía, pastora, como tú insististe, yo me voy. Amén. Amén. ¿Y sabes por qué no gusta que nos repitan la pregunta? Para nosotros decir, pero yo en la primera acepté. Yo me fui porque usted me dijo que me fuera. Amén. Cuando yo en verdad valoro las figuras poderosas que Dios ha colocado en mi vida, yo no las dejo por nada ni por nadie. Aleluya. Amén. Santo. Ruth dijo, no, yo me voy con la provisión divina. Vive Dios. Yo me voy con lo que no veo, pero que estoy conociendo. Vive Dios. Amén. Y yo me imagino que Orfa le decía, pero óyeme, pero tú eres boba. Amén. Hay orfas. ¿Sabes qué significa orfa? La que da la espalda. Tremendo. ¿Cuántos nos hemos relacionado con orfas? Amén. ¿Cuántas figuras llevamos? Elimelech, Malón, Quilión, Noemí y Orfa. ¿Cuántas orfas hemos conocido? ¿Sabes? Lo más fácil es que en medio de la dificultad y en medio del problema, los orfas te abandonen. Así es. Amén. Y es que tú no puedes esperar más nada de orfa, porque orfa siempre te va a dar la espalda. Amén. Amén. Pero tú tienes que agarrarte de la herencia de Elimelech. Y tienes que agarrarte de la sabiduría de Noé.
para que puedas ver lo que tus ojos hoy no están viendo. Amén. Amén. Entonces, Noemí, tercera vez que le dice a Ruth, mira, Orfa ya se fue, tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero ¿qué le dijo Ruth? No me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone, porque a donde tú vayas iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Mira, Ruth en ese momento hizo como Eliseo con Elías. Le dijo, mira, yo llevo poco tiempo, soy un injerto de tu familia, pero lo que yo he conocido contigo en estos 10 años, no lo había conocido toda mi vida en Moab. Amén. Cuando tú pruebas la bendición, tú no permites que la maldición venga a entristecer, a borrar, a marchitar, a nublar lo que Dios te ha prometido. Sabes, a Ruth muy seguramente nunca nadie la había tratado con dulzura. Y Noemí era eso. A Ruth muy seguramente nunca nadie le había entregado una bendición. Y por primera vez en su vida una mujer la bendecía. Ruth dijo, ¿para qué me voy a devolver si ya yo conozco lo que está allá atrás? Yo mejor camino contigo y iré contigo. Me caso contigo con estas palabras. Amén. Porque hasta la muerte yo te seguiré. Amén. Amén. Mira, Ruth, una mujer viuda, pobre, extranjera, cumplía todos los requisitos de una marginada social. Total, era mujer. Amén. No tenía nada, porque vivía en una sociedad, primero, en donde el que se privilegiaba era el israelita y ella era extranjera. Amén. Estaba en una sociedad que privilegiaba al varón y ella era una mujer. Amén. No era madre, era viuda y aparte no tenía hijos. ¡Qué panorama! Y muchas veces tú y yo llegamos a Dios con un panorama igualito al de Ruth. No importa que tú digas, pero es que yo soy hombre. ¿Eso aplica nada más para las mujeres? No. Porque resulta que a veces estamos en un lugar y aparentemente otros son mejores calificados que tú. Amén. Otros cumplen los requisitos, tú ni siquiera los llenas, los básicos. Amén. Pero aún con ese panorama desfavorable, Ruth conoció a Dios. Amén. Ruth dijo, yo voy a ver por los ojos de la fe. Amén. Y los ojos de la fe me dicen que si esta mujer se está moviendo hacia la casa del pan, es porque ella escuchó que allá había pan. Amén. Amén. Ella sabe algo que yo no sé. Cuando tu pastora te dice algo, presta atención. Cuando tu madre espiritual te aconseja algo, presta atención, porque ella se mueve en unos tiempos que tú y yo no conocemos. Amén. Cuando el hombre toma decisiones movido por su vista, cuando nosotros tomamos decisiones movido por lo que nos dice una orfa, por lo que nos dice un malón, por lo que nos dice un quilión, vamos a tomar decisiones que nos van a llevar al fracaso. Amén. En la Biblia no se volvió a hablar más de Orfa, pero muy seguramente Dios cumplió la palabra que decretó Noemí. Se volvió a casar seguramente, tuvo hijos y no murió de hambre. Amén, amén. Pero no es lo mismo, iglesia, vivir con un destello de gloria. No es lo
Y en medio de su viaje, ella insiste, váyanse, despréndanse de mi lado. Pero Ruth dice, no, aunque tú me eches, yo de aquí no me voy. Aun cuando Elías le dijo a Eliseo, mira Eliseo, esto va a ser un largo viaje, va a ser cansón, no vas a poder darte la siesta, no vas a poder comerte las meriendas. Eliseo dijo, no señor, yo de aquí no me voy. Pelea tu bendición, iglesia. Amén. Aun cuando no veas nada, pero pelea tu bendición. La fe es la que va a hacer vislumbrar lo que Dios te ha prometido. Amén. Es la fe. Amén. Amén. La segunda bendición, ¿sabes cuándo llega? Cuando llegan a la tierra y Noemí empieza a contactar a su familia. ¿Sabes? Cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios llega a mi vida, Dios nos dice, yo voy a ser tu proveedor. ¿Qué es lo que dice el libro de Isaías? Más son los hijos de quién? De la desamparada que los de la casada. Pero cuando la narra como una pobrecita fatigada, ¿cierto? Alguien que nadie veía como con agrado, nadie la quería tener junto a ella. Pero cuando Dios llama a personas con un ministerio como el de Ruth, con un ministerio como el de Noemí, con un ministerio como el de Elimelech, no importa lo que se mueva a tu alrededor, Jehová seguirá siendo tu luz, tu bendición, tu provisión. Amén. Aleluya. Entonces, muchas veces en nuestro caminar tenemos que tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. ¿O quién no toma decisiones todos los días? Amén. Todos los días se toman decisiones. Amén. Amén. Pero nosotros somos los que decidimos hacer alianza con Elimelech o con Malón, con Quilión o con Ruth. Amén. Hoy es el día para que tú y yo nos divorciemos de Malón. Hoy es el día para que tú y yo nos divorciemos de Quilión. Hoy es el día para que tú y yo nos divorciemos de Orfa. Amén. Y nos rodeemos de gente como Elimelech y como Noemí. Amén. Porque son la gente como Elimelech y como Noemí las que nos van a llevar a conocer gente como vos. Vive. Amén. ¿Cuántos queremos conocer gente como vos? Amén. Sabes, todos nosotros necesitamos conocer también gente como vos. Porque los vos también bendicen. Amén. Dice el libro de Ruth, capítulo 2, verso 4. Ocurrió que ese día vos salió de Belén para vigilar el campo, para vigilar el trabajo de su campo. Y cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores. Que Dios los cuida a todos. Y ellos respondieron, que Dios les siga bendiciendo. Mira, ¿cuál fue la palabra que lanzó vos? Que Dios los cuida a todos. ¿Cómo dice su versión? Que Dios te bendiga. Jehová sea con vosotros. ¿Sabes? Ruth ya estaba acumulando 2 bendiciones en su maleta. Dígame cuál y cuál. Noemí le lanzó una promesa y le dijo, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a formar nuevamente un hogar. Amén. Amén. Esa promesa no había quedado en el olvido ni en el balde, porque ya había sido declarada, decretada. Amén. Amén. Amén.
así Ruth escogiera devolverse o irse con su suegra, la promesa ya estaba lanzada. Amén. Amén. Santo. La única diferencia es que el marido no iba a ser moabita. Ella ahora tenía la decisión de coger un marido que tuviera provisión del rey. Amén. Vive. Ahora, un hombre de casa de pan lanza una promesa, lanza una palabra. No se la lanzó a Ruth, él la lanzó general. Es decir, todo el que estuviera en el campo recibía esa promesa. ¿Y cuál fue la promesa? ¿Qué dijo vos? Jehová sea con vosotros. Jehová sea con vosotros. En mi versión dice que Dios te siga bendiciendo. Amén. Ruth estaba diciendo, wow, si me hubiera quedado en Moab, solamente tendría provisión de hogar, de marido y de hijo. Pero ahora no solamente tengo esa, ahora tengo bendición continua. Aleluya. ¿Aló? Amén. ¿Qué dice el verso 2:12? Dice que Dios te premie, oiga. Vamos a leerlo desde, mira, esto es tan tremendo. Pero hay otra versión, a ver qué dice la oeste. Mira, lo estoy leyendo así porque ya es un libro que hemos paseado y repaseado muchas veces. Y estoy tomando de pronto los fragmentos importantes. Pero si uno continúa leyendo, después que vos bendice y declara bendición sobre sus trabajadores, le presentan a Ruth. Ven acá, esta muchacha, ¿quién es? Esta muchacha es nueva. Esta muchacha yo nunca la había visto. Amén. ¿Qué jefe no conoce a sus trabajadores? Todos. Del 5, pastor. Amén. Pero vos dijo, ven acá, yo normalmente tengo 20, yo tengo 21. Amén. Amén. Y esta cara número 21 yo no la conozco. ¿Quién es? Amén. Y el jefe puede pedir cuentas. Amén. Amén. Y le dijeron, esa muchacha de Moab vino con Noemí. Y me suplicó que la dejara recoger las espigas que se le caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso. Y vos la llamó y le dijo, oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espiga en otro campo. Quédate aquí. Santo. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por Dios y por nuestra madre espiritual, la bendición nos seguirá todos los días de nuestra vida. Amén. Porque cuando el enemigo te quiera desviar, Jehová te va a enviar un mensajero que te diga, no hay en otro campo, es en este que está tu bendición. Amén. ¿Sabes? Dios comienza a alinear el propósito de la vida de Ruth. Vive. Lo único que tuvo que hacer Ruth fue tomar una decisión y fue seguir al invisible. Amén. Amén. Una vez tú y yo decidimos seguir al invisible, el desierto comienza a agotarse en tu vida. La maldición comienza a agotarse en tu vida. Amén. Pero Satanás, ¿qué le dijo? Al lado de Noemí, ¿tú qué vas a conseguir, Ruth? Tienes la oportunidad de irte, de quitarte la maldición. Óyeme, tú no te das cuenta que todo el que se acerca a esa iglesia primero le va bien, pero después le va como perro en misa. ¿Aló? ¿Sabes quién dice esa declaración? Orfa. Santo. Sepárate de los orfa. Fuera, mi amor. Échale ray, échale veneno, pero quítate, aléjate de los orfa. Amén. Cancela. Orfa nunca va a decir que Noemí va a traer bendición a tu vida. Orfa está esperando la oportunidad de desligarse de Noemí y como no va a tener más bendición, no quiere que otro la tenga. Santo. Orfa nada más se quedó con una sola bendición. Amén. Amén. Iglesia, la bendición se acaba, la provisión se acaba. ¿Sabe qué es lo que nos mantiene a nosotros de bendición en bendición? Andar en la presencia de Dios.
Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo único que nos mantiene de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. Amén. Amén. De triunfo en triunfo. Vive. Es la presencia de Dios. Entonces Ruth le dijo, ¿sabes algo? No te vayas a recoger espigas en otro campo, quédate aquí. Y acompaña a mis trabajadores. Mira bien por dónde van y síguelas. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras y que ellos han llenado. Eso lo dice en mi versión. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a voz, ¿por qué es usted tan amable conmigo? ¿Por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Mira, Ay, ay, ay. pasa algo, iglesia. Y es que, primeramente, la palabra viuda conlleva el significado de soledad, abandono y desamparo. En otras palabras, Noemí le estaba diciendo, o sea, ¿qué de atractivo tengo yo? Ruth le estaba diciendo, ¿qué de atractivo tengo yo? Si soy una mujer viuda, o sea, sola, abandonada, desamparada. Entonces, soy una mujer que está privada de un beneficio, de un placer, de una provisión, de una bendición. Soy extranjera. O sea, no entiendo qué está pasando. Esto es algo nuevo. Estamos hablando de hace cuántos miles de años, en donde la mujer no tenía el mismo estatus que tiene ahora. Amén. Pero cuando tú y yo estamos en el propósito de Dios, cuando Dios nos intercepta, Dios da la orden que nos miren como lo que somos. Amén. Como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En ese momento vos no estabas guiado como el jefe. Vos estabas movido por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios radicaba en que ella tenía que ser bendecida, porque ya Él había decretado bendición para todos sus trabajadores. Amén. La palabra se tiene que cumplir, iglesia. Santo. Recuerde que no retorna vacía. Vive. Amén. Entonces, espigar. Ruth se fue a espigar con el permiso de Noemí. O sea, Ruth no lo hizo arbitrariamente. Y eso está en el verso 1 y 2 del capítulo 2. Vive Dios. Desde el momento que Ruth decide seguir a su suegra, ¿recuerdan lo que ella dijo cuando se fue? A donde tú vayas, iré. Mire qué tremendo. Donde tú vayas, yo iré. Es decir, estaba diciendo, ahora tu vida social será mi vida. Amén. Estaba diciendo, cuando le dijo, tu pueblo será mi pueblo. Amén. Y tu Dios, mira, le dijo, mi espacio, mi vida y mi creencia será lo que tú me enseñes. Aleluya. Amén. Cuando tú y yo venimos a Dios, tenemos que ser un cántaro vacío. Santo. Pero a veces queremos bendición, provisión de Dios con el cántaro lleno. Amén. Amén. Y Dios nos dice, pero es que para echarte más producto tienes que vaciar lo que tienes. No, que si lo vacío voy a quedar vacía, entonces no puedo sacarlo. Pero Dios, para bendecir, tiene que botar lo que hay en ti. Amén. Amén. Dios permitió que Ruth se uniera a Malón, que se uniera a la enfermedad, para poder bendecirla. Amén. Algo contradictorio. ¿Cómo la enfermedad te va a poder bendecir?
sanidad, Dios puede traer sanidad a tu vida. Amén. Amén. Aún en medio del dolor, Dios puede traer sanidad a tu vida. Amén. Aún en medio de la tristeza, Dios puede traer sanidad a tu vida. Aún en medio de la desolación y la desesperación, Dios puede traer sanidad a tu vida. Amén. Y a veces Dios permite que esa unión temporal llegue a tu vida para hacer una unión permanente contigo. Amén. Iglesia, lo malo es cuando nosotros queremos hacer de lo temporal algo permanente. Lo malo es cuando tú y yo queremos hacer de un malón algo permanente en nuestra vida. Deja que ese malón sea lo que Dios use para bendecirte. Amén. Aleluya. Pero no seas tú el esclavo de malón. Amén. Iglesia, el poder está en nosotros. Decidamos. Amén. ¿Qué va a decidir hoy? Ruth decidió irse con su suegra. Ruth decidió irse con la bendición de su suegra. Amén. Ruth decidió escuchar la voz de su madre espiritual. Cuando tú y yo no escuchamos a nuestra madre espiritual, vea, nos va pésimo. Y tenemos que regresar. Amén. 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 Entonces, no espere que le vaya pésimo. Escuche el consejo. Amén. Entonces, verso 11, vos le contestó: me han contado que lo que has hecho por tu suegra después que murió tu esposo. Sé que dejaste tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios, mira, tremendo esto. Que Dios te premie, tercera bendición que recibe Ruth. Santo. Yo lo voy a leer en mi versión y ahora usted lo va a leer en la suya. En la mía dice: que Dios te premie por todo lo que has hecho y que el Dios de Israel, a quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. ¿Cómo dice en la suya? Verso 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué perdió Ruth? Perdió apellido. Perdió esposo. Porque ya no era soltera. Ahora heredó un apellido diferente. Pero ahora perdió el esposo. Quedó en una posición de desgracia. Viuda y sin hijos, o sea, vea, no había una posición peor que esa. Perdió nacionalidad, o sea, se fue expatriada. No tenía para dónde coger. Perdió todo. Pero ¿cuál fue la primera promesa que ganó? Reconocimiento. La suegra le dijo: Dios te va a dar un nuevo reconocimiento, porque te va a dar nuevamente un esposo, te va a dar un hogar, te va a dar hijos. Amén. Luego le dice: todo lo que haga va a ser bendecido. Amén. Y después le dice que Jehová le va a remunerar. En otras palabras, la reivindicaron con familia, Vive. con posición, con bendición y financieramente. Vive. Ha recibido 4 promesas. 3 promesas, 4 promesas, 3 promesas. Hasta el momento. Vive Dios. Por caminar con los ojos de la fe. Aleluya. ¿Se acuerdan que le dije que muchas veces la bendición venía vestida y disfrazada con harapos? Amén. Le dijo que el Dios nuestro. ¿Será que vos conocías la declaración que ella había hecho? No lo creo. ¿Cuál fue la declaración que hizo Ruth? Iré contigo donde tú vayas. Viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Óyeme, no es casualidad que vos le digas
es con él. Pero Dios sí conocía a Ruth. Y Dios te conoce a ti, iglesia. Amén. Dios me conoce a mí. Y Dios sabe las decisiones que hemos tomado. Dios sabe cuáles son las elecciones que hemos hecho. Y Dios no dejará en balde nada de lo que tú has hecho. Amén. Iglesia, la palabra de Dios se enlaza entre sí. La palabra de Dios no es algo que tiene apartados lejados. No, todo se va alineando, todo se va engranando. Cada palabra es complemento de otra. Por eso cuando en la palabra te dice que ni siquiera un vaso con agua que tú le des a un profeta se quedará sin recompensa. Amén. ¿Sabes qué estaba haciendo Ruth por Noemí? Lo que sus hijos no podían hacer. Ruth le dijo, ahora yo soy tu hija. Ahora soy yo la que voy a velar por ti. Aun cuando la sociedad me diga que no tengo el estatus, yo lo haré. Amén. ¿Tenía por qué hacerlo? No. Pero dijo, yo me voy a echar esta carga al hombro. Santo. Amén. Amén. ¿Qué estaba haciendo Ruth? Ese vaso con agua que le estaba dando a Noemí no se iba a quedar sin recompensa. La Biblia no lo dice, pero yo estoy segura que Ruth tuvo que tener un encuentro personal con Dios. Amén. Porque una persona sin el conocimiento de Dios no puede moverse así. Iglesia, puedes tener los títulos, puedes tener el conocimiento humano, que si no tienes la dirección de Dios, vas para el barranco, vas para el abismo. Así es. Por más mínimo que sea el movimiento que tú vayas a hacer, cuando lleva la dirección de tu madre espiritual, usted no sabe el cambio tan drástico que puede dar en su vida. Santo. Porque aún para ir a recoger las espigas, Ruth buscó el consejo de Noemí. Amén. Amén. Entonces, hay otra bendición que se ganó Ruth. Mira, Ruth se ganó una bendición que muchos estarían buscando. Verso 12. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. ¿A cuánto nos gustaría que Dios nos premie? Amén. Yo quiero que Dios me premie. Dice, por todo lo que has hecho. Es decir, que nada de lo que has hecho va a quedar fuera de la cobertura de Dios. Vive Dios. Todo está dentro de la cobertura. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Mira, fue tan grande la bendición que tomó Ruth de parte de vos, que ahora Noemí bendice a vos. Aleluya. Amén. Verso 19 y 20 del mismo capítulo 2. Dice, ¿dónde estuviste trabajando hoy? Me va a decir Noemí que no sabía dónde estaba trabajando Ruth, si fue la que la mandó. ¿Cierto? Amén. Pero a veces Dios nos hace preguntas como esa. Santo. A veces nuestra madre espiritual nos hace preguntas como esa. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque necesita que de tu boca salga que has sido obediente. Aleluya. Amén. Recuerde que la obediencia es lo que trae bendición. Vive Dios. Y Noemí le pregunta, ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Óigame, preguntas pringamoseras. Santo. Que Dios bendiga mucho a quien te ha ayudado. Vive. ¿Vos estaba presente? No estaba presente. Pero solamente se necesita lanzar la palabra
bien. Santo. Léamelo en su versión. Yo quiero que desglosemos, degustemos esa palabra. Aleluya. Léamelo. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios. Espéreme ahí un momentico. Jehová recompense tu obra. ¿Y de qué más? Y tu remuneración sea cumplida. Y tu remuneración sea cumplida. Yo le pregunto, ¿cómo podrá tener cumplimiento esta palabra en la vida de Ruth si el que ahora iba a ser su marido no iba a tener bendición? Aleluya. ¿Será que Jehová se puede contradecir? No. ¿Cuál fue la declaración de Noemí para vos? Que Dios bendiga mucho a quien te ha ayudado. O sea, si Ruth tenía una declaración profética que decía que Jehová la iba a bendecir todos los días de su vida con grande remuneración, el marido de ella tenía que ser millonario. Vive. Y para que el marido de ella tuviera que ser millonario, también tenía que tener una declaración poderosa. Santo. Yo no sé si usted logra entender la palabra, iglesia. Aleluya. Pero cuando usted y yo nos vamos por el camino de Dios, Jehová se encarga de colocar cada ladrillo en tu vida para que sostenga el peso de gloria. Santo. Dígame, ¿cuántas bendiciones lleva Ruth ahora consigo? Santo. 4. Porque aun cuando la palabra haya sido decretada para vos, la heredaba Ruth. Amén. Esto es tremendo. ¿Esto es para qué? Y uno cada vez que lo lee, descubre algo diferente. Y descubre algo diferente. Y le dice, Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Boz. Por eso Noemí le dijo que Dios lo bendiga. Amén. Al que te bendiga, ¿qué dice Génesis? Bendeciré. Aleluya. Al que te bendiga, bendeciré. Santo. Ahora yo me pregunto, ¿quién se sacó la lotería? ¿Ruth? ¿Vos? Yo creo que la lotería se la sacó Ruth. Porque se ganó una madre espiritual. Vive. Se ganó una bendición tan grande que erradicó de su vida, de raíz, toda maldición. Amén. Se ganó un reconocimiento, un nuevo hogar, un esposo y un hijo que más adelante sería el linaje real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo. Aleluya. Iglesia, la mujer que venía del pueblo de maldición fue la misma mujer que trajo el reconocimiento a Belén, Santo. Aleluya. la extranjera. No importa que tú hoy seas extranjero en la tierra que Dios te prometió, Santo. porque Dios te cambia la ciudadanía. Vive. Dios ahora te dice, mío eres tú. Santo. Y cuando tú eres de Dios, Dios te lleva a posicionarte en el lugar que te prometió. Y no te va a posicionar como extranjero, te va a posicionar como ciudadano legal para que recibas todos los beneficios que recibe un ciudadano legal. Amén. Tú no vas a ser inmigrante, tú no vas a ser un colado, tú no vas a ser un injerto, tú vas a ser la raíz, el vástago que reverdece. Santo. Aleluya. Iglesia, esta palabra es tan grande y es tan poderosa que por eso tú y yo heredamos promesas que fueron entregadas. Santo. Aleluya. Pero para cosechar bendición hay que seguir bajo la protección divina de Dios. Amén. No se salga, dice, ni a diestra ni a siniestra. No te apoyes tampoco en tu propia prudencia. Pero es que para qué voy a ir a la iglesia, pero es que para qué voy a consultar a la pastora, pero es que para qué voy a consultar a Dios si ya yo sé lo que Dios me va a decir. Óyeme, creemos que no las sabemos todas.
sabe cuándo comienza el otro. Amén. Amén. Iglesia, mira la promesa. Y Ruth sigue cosechando bendición tras bendición tras bendición. ¿Cuántos queremos cosechar bendición tras bendición tras bendición? Amén. Yo aquí lo estoy hablando con Ruth, pero yo quiero que usted se ponga en ese papel de Ruth. Porque ¿sabes qué es lo que nos dicen? Lo que pasa es que como tú no vienes de siempre de una familia cristiana, entonces ¿cómo vas a cosechar bendición? Y el diablo nos dice, pero ¿cómo tú vas a pretender que Dios te bendiga si tú tuviste un pasado? Pero la historia de Ruth nos muestra que no importa cuál haya sido el pasado, lo que importa es lo que hacemos hoy. Amén. Y lo que estamos haciendo hoy tú y yo es tomar el camino de Dios, elegir a Dios. Amén. Por eso en el capítulo 3, verso 10. Bueno, antes de eso, Noemí sabía lo que estaba haciendo. Noemí dijo, por eso fue que lo bendije, porque yo sabía. Amén. Dice, qué bueno es ese hombre con nosotras y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte, te voy a revelar el secreto oculto que tú no conocías. Vive. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? Amén. Aleluya. Aquí hay secretos escondidos, Amén. guardados, ocultos, que solo Dios revela a quién. Al que quiere, al que ama. Vive. Mira la nueva posición que tenía Ruth en este momento. Recuerden la declaración de voz. Que el Dios de Israel, en quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Tan bueno fue el bien que le hizo Jehová, que Noemí le dice, este hombre es familiar de mi esposo. Es decir, que él no sabía que yo le vine a traer a su esposo. Amén. Mira qué tremendo. Y de acuerdo con nuestras leyes, él tiene el deber de protegernos. Amén. Santo. ¿Será que Jehová es loco? No. Jehová no juega a los dados, iglesia. Dios no deja las cosas al azar. Pero yo te estoy mostrando esta historia de esta manera para que usted y yo veamos que siempre tenemos dos opciones en nuestra vida. Amén. El camino fácil y cortico o el camino largo, pedregoso, angostico, pero ciertamente lleno y cargado de bendición. Amén. 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 Vive. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros, los hombres, siempre tendemos a inclinarnos por el camino fácil, por lo que ven nuestros ojos. Amén. No nos gusta el trabajo, no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos corrijan. Dígame, ¿a quién le gusta que lo manden? Yo quiero ver las manos levantadas de los que les gusta que les manden. Dígame, ¿a quién le gusta que lo corrijan? De pronto ahí empezamos así como que, ¿cierto? ¿A quién nos gusta que nos reprendan? ¿A quién le gusta sujetarse? ¿Cierto? Pero resulta que la sujeción es lo que trae bendición. Amén. El que recibe el consejo y lo acepta son dos cosas. Es el que recibe bendición. Amén. Amén. Mira, Ruth entendió tanto lo que es el servicio, que por eso le puso a su hijo Obed. Obed significa siervo. Vive. Hay que servir. Amén. Amén. Hay que sujetarse. Amén. Amén. Entonces, Ruth le dijo,
podía quedarme a trabajar con las demás trabajadoras hasta que se termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth, verso 22, qué bueno, hija mía. Quédate a trabajar en el campo de Booz y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste. No importa de dónde saliste ni cómo llegaste, Jehová dice que mandará sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Ruth lo estaba experimentando. Amén. O sea, yo creo que Noemí ya sabía que en el Salmo 91 esa parte iba. Aleluya. Amén. Porque le dijo, mira, Dios es tan grande, tan poderoso y tan soberano que te ha puesto en un lugar y te ha acercado para que el enemigo no venga a molestarte. Porque se van a levantar orfas. Se van a levantar otros como mis hijos que van a querer venir a enfermarte, a languidecerte. Amén. Por eso tú y yo tenemos que rodearnos de gente que comparta nuestro espíritu. Así es. Porque en medio del trabajo de recoger la cebada nos vamos a cansar. El calor nos va a pegar. Pero necesitamos gente que nos diga, no te preocupes, recuerda que estás en la tierra que te está dando pasto. Amén. Recuerda que estás en el lugar que Dios te prometió. Recuerda que tú dijiste que su pueblo sería su pueblo y que tu Dios será tu Dios. Amén. Porque si me pongo a trabajar con orfas, ¿sabes qué me va a decir la orfa? Oye, tú eres boba, trabajando para tu suegra. No, mija. ¿Qué te da esa ¿Qué te da esa suegra? Nada, mírala, tú aquí trabajando duro, arduamente, y ella en la casa seguro echándose fresquito. ¿Aló? Amén. Pero es que resulta que Noemí dijo, no, Señor, cércala. ¡Vive! Noemí estaba cuidando al linaje del Mesías. Santo, aleluya. Iglesia, Satanás sabe que en ti y en mí hay una raíz de bendición tan poderosa que él no sabe cómo troncharla. Amén. No sabe cómo arrancarla. Satanás sabe que en el momento que tú y yo decidamos como Ruth seguirlo, trabajar para él, vamos es a cosechar bendición tras bendición, Amén. tras bendición, Aleluya. tras bendición. Aleluya. Amén. Iglesia, porque créame que esto a Ruth no se le dio de un día para otro. ¿Sabes? Ruth se levantó en una nación maldita. Pero aún en medio de esa maldición, en medio de ese panorama, Dios le presentó a Elimelech y le presentó a Noemí. Y así como a Ruth, a ti y a mí nos ha pasado. Dios nos ha presentado a Elimelech y nos ha presentado a Noemí. ¿Sabes quién es esa Noemí en tu vida? Nuestra pastora. Esa es la mujer por la cual tú estás heredando bendición. Porque es la mujer que Dios usa para decretar bendición en tu vida. Y ese decreto que sale de su boca no regresa a tu vida y a mi vida vacío. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es ese decreto que ha salido de su boca lo que mantiene, preserva la bendición en tu vida. Es esa cobertura lo que a ti te da un legado. Es esa cobertura lo que a ti te da descendencia. Es esa cobertura la que a ti te dice, no temas, porque no serás afrentado, no serás avergonzado. Jehová preservará la promesa en tu vida. Amén. Aleluya. Iglesia,
maldición. ¿Sabe? Ruth lo que hizo fue que se injertó a Noemí. Vive Dios. Por eso le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, allá voy a ir. Mija, pero vete. No, Señor. De aquí hasta la muerte, le dijo. En otras palabras, le estaba diciendo, aun cuando me case con vos, tú te vas conmigo. Amén. Iglesia, cuando tú entiendes el poder que está escondido en tu madre espiritual, en la mujer que te da bendición, tú no lo cambias por nada. Santo. No hagas trueque con la cobertura que Dios te está dando. Vive Dios. A veces hacemos trueque. ¿Por qué voy a hacer trueque si el campo se va de mi marido? ¿Por qué voy a hacer trueque si la que le da abono a mi tierra es mi suegra? Vive. Amén. Iglesia, lo que tú hoy tienes, lo tienes por la misericordia de Dios y por las oraciones de tu madre espiritual. Amén. Iglesia, lo que hoy Dios te ha entregado, aun cuando tú digas que no te ha entregado nada, porque Satanás te va a llevar a que tú veas, pero ¿qué te entregó Noemí? Te entregó muerte, destrucción, desolación. Pues detrás de eso está escondido el poder de Dios. Amén. Porque Satanás nunca te va a decir, es que detrás de esa Noemí es que viene tu bendición. Satanás te va a decir, es que detrás de esa Noemí es que te ha venido todo el desastre natural que has tenido. ¿Aló? Amén. Las orfas lo que te van a decir, desde que te juntaste con esa Noemí, te vino maldición. Mentira. La maldición la traías tú de tu pueblo. Noemí vino a romper la maldición en tu vida. Amén. Así que si hoy todavía hay desierto, son secuelas de maldición. Fuera. ¿Aló? Iglesia. Y aun cuando en la casa del pan se acabe el pan, y en la casa del pan es donde está la promesa. Santo. Aleluya. Dios dice que hay que meter la hoz, renovar la tierra. Santo. Amén. La cosecha está, la tierra está lista. Ahora lo que tiene, amiguito, es que esperar. Amén. Vive. Iglesia, no todos los desiertos son malos, no todos los desiertos son maldición, no todos los desiertos duran 10 años, ni un año, ni un día. Pero no importa cuánto te dure el desierto, lo importante es que en medio de esa transición tú no hagas alianza permanente con el diablo. Santo. Porque si te casaste con un, ¿cómo era que se llamaba el marido? Un malón, Jehová te quitará el malón. Fuera. Amén. Y si te emparentaste con un quilión, Jehová te quitará el quilión. Fuera, diablo. Y aun cuando Satanás te diga, pero que también te emparentaste con un Elimelech, mira que también se fue, Jehová te dice, pero te he levantado una Noemí. Santo. Iglesia, las alianzas que hacemos a veces nos quitan bendiciones. Amén. Pero no importa si te quitó una bendición, Jehová ha venido a regenerar, a reestructurar. Jehová ha venido a hacer que tu tierra reverdezca. Jehová ha venido a demostrarte que el que trae redención a tu vida se llama Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Él ha venido a redimir, Él ha venido a rescatar, Él ha venido a decirte, no te preocupes, porque soy yo el que voy a reconstruir tu vida. Amén. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Él está arrancando cizaña, también se sale trigo. Y así Satanás te haya quitado un trigo llamado Elimelech. Fue Elimelech el que te enseñó a conocer al Rey de Gloria. Vive. Fue Elimelech el que
o con una languidez. La enfermedad y la languidez hoy la convierte Dios en bendición. Amén. La enfermedad y la languidez hoy Jehová la revierte y te dice no te preocupes. Porque Jehová ha venido a devolverte gloria, ha venido a devolverte la victoria. Amén. Entonces Noemí, ¿qué le dijo? Bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo y no te alejes. ¿Y qué dice? Y Ruth siguió recogiendo espigas con los trabajadores de Booz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. No te apartes de la cobertura ni por un segundo. Vive. Amén. ¿Quién es la que guarda los pollitos? ¿La gallina? Santo. ¿Qué dice el Salmo 91? Bajo sus alas estarás como. Pero queremos buscar seguridad fuera de las alas de Dios. Mire usted eso. Amén. La serpiente ahí. A mí me gustaba, que me acuerdo, nuestra pastora antes tenía una frase que la repetía y la decía. Y decía, estamos bendecidos, prosperados, asegurados y en victoria. Hay que estar asegurados. Asegurados. Amén. ¿Usted sabe lo que significa estar asegurados? Es que hay una garantía de que si viene el huracán, de que si viene la langosta, el revoltón, la oruga, aunque se coma lo que se coma, luego usted va y pide y le dicen, devuélvame, y aquí dice Jehová, aquí está. Hay que estar asegurados y contra todo riesgo. Y entre más grande es la póliza de seguro, más cobertura, pero también más costosa. Usted sabe lo que cuesta cargar con Noemí hasta la muerte. Oiga, iglesia, no deje que su prima se venza. Santo. Páguela a tiempo. Vive. Reconozca, honre para que la bendición nunca se agote en su vida. Iglesia, por eso es que unos son bendecidos y otros no somos bendecidos. Porque hay momentos en donde nos dejamos nublar por orfas, por quiliones, por malones. Y decimos, oye, es verdad, pero ¿por qué yo a toda hora detrás de Noemí? Hueliéndole todo a Noemí, Dándole los motetes. cargándole los motetes a Noemí, lavándole la ropa a Noemí, dándole de comida a Noemí. Pero resulta que usted dice, es que yo voy a estar con Noemí hasta el día de su muerte. Vive. Porque yo quiero lo que tiene Noemí. Amén. Por eso Eliseo decía, mira Elías, así tú me pises, así tú me botes. Mira, yo me inventé un dispositivo que me dice de ahí no te despegas. Santo. Iglesia, por eso es que unos reciben más bendición que otros. Pero eso cuesta. ¿Sabes qué cuesta? Cuesta decirle a tu yo, muere. Santo. ¿Sabes qué cuesta? Decirle a las orfas, te vas de mi vida. Vive. ¿Sabes qué cuesta? Romper alianzas con Malón. Fuera, diablo. Porque eso fue lo primero que hizo Ruth. Ruth dijo, no, mi familiar no era Malón, mi familiar eres tú. Santo. Eres tú. O sea, Noemí y Ruth se casaron. Amén. Cuando iban de camino a Moab, hacia la tierra del pan, hacia Belén, Ruth se casó con Noemí. Vive Dios. Ella leyó sus votos. Amén. Vive Dios. Así como cuando Elías le dijo a Eliseo, si tú me vieres, cuando yo partiere, Aleluya. solo hasta ese momento es que tú recibirás lo que estás pidiendo. Vive.
Y Ruth lo declaró. Recuerde que ella lo declaró. Ella dice, que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. ¿Sabes qué le estaba diciendo ella? Yo en este momento me constituyo legalmente tu hija. Yo en este momento me constituyo que soy como tú. Ya yo no seré más Ruth la moabita. Ahora seré Ruth, la hija de Noemí, la que hereda lo que hereda Noemí. En este momento yo te digo que yo te daré descendencia. Soy yo la que voy a restituirte a ti también, Noemí. Por eso digo que Dios me castigue. Dios con T mayúscula. O sea, que tu Dios, Noemí, me castigue. Si yo te llego a abandonar. Amén. Y a veces tú y yo, cuando estamos agarrados de Dios, hacemos promesas como estas. ¿Aló? Y resulta que la brisa vino y nos zarandeó y nos movió y nos fuimos. Y resulta que cuando declaramos, dijimos, y que Dios me castigue. ¿Aló? No hagamos oraciones a la ligera. Amén. Porque decimos, yo nunca te voy a dejar, pastora. Se va a ver todo el mundo, pero yo no. Amén. Y resulta que algo pasó y nos movimos. Amén. Y empezamos a atravesar desiertos. Pero yo hoy te digo, regrésate a la presencia de Dios. Recuerda que tu bendición fue decretada por Noemí. Y solo en Noemí permanece válida la póliza, todo riesgo que cogiste. Amén. Es ahí, hermano. Y seguimos con las bendiciones que heredó Ruth. ¿Se acuerda? Llevamos ¿cuántas? 4. Ah, no, perdón, 5. El 3:10 lo leímos, ¿cierto? Amén. ¿No? Sí, claro, sí. Sí. No lo hemos leído, no lo hemos leído. Estamos todavía en lo que Ruth y Noemí, que Ruth le dijo, vengo a trabajar donde vos. Y cuando Ruth le revela el misterio, resulta que vos nos tiene que mantener. Amén. Así que no te separes. Amén. Entonces, dice la palabra, vamos a leerlo desde el 9. Vos le pregunta, ¿tú quién eres? Y él le responde, soy Ruth, su humilde servidora. Resulta que antes de que Ruth dijera esto, Ruth fue instruida por Noemí. Mire la importancia de dejarse instruir por Noemí. Amén. Noemí te enseña todos los secretos. Noemí te dice, mira hija, o mira hijo, el secreto está escondido en esto. Amén. ¿Qué le dijo así rápidamente? Un día Noemí habló con Ruth, su nuera, y le dijo, hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. ¿Recuerdan la primera promesa? ¿La recuerdan? Vas a tener un nuevo hogar, un nuevo esposo, vas a tener hijos. Resulta que ya Noemí, mira esto, tú y yo hemos podido elegir el camino de la bendición, pero la bendición se materializa y se desata en tu vida una vez tú y yo le probamos al Rey que somos leales. Amén. Mientras tanto no. Santo. Ay, está bueno. Vive. Ruth le dijo, yo tengo
que en verdad su Dios era su Dios, que su pueblo era su pueblo y que viviría con ella todos los días de su vida, Noemí dijo: hija mía, tú no sabías que antes de Elimelech morir, me dejó los números ganadores del baloto. Amén. Lo que pasa es que yo no me podía gastar este recurso en alguien que no valiera la pena, ¡Santo! que no lo fuera a reconocer, Vive. que no lo fuera a valorar. ¿Aló? Amén. Por eso también Eliseo y Elías, cuando Elías partió, Elías tenía el boleto del número ganador. Aleluya. Y Eliseo fue el que le dijo: Señor, recuerda que yo no me aparté. Y fue cuando Elías soltó el manto. ¡Santo! Y fue cuando Eliseo lo rasgó. Y fue cuando empezó el ministerio de Eliseo. Noemí siempre tuvo los números ganadores. Pero no es cuando tú quieres, no es cuando tú digas, es cuando Dios diga que tienes las competencias completas para poder reclamar el número. ¡Amén! ¡Santo! Noemí, desde el día que murieron sus hijos, pudo decir: bueno, decidan entre ustedes dos. ¿Quién es la que se quiere casar con un pariente mío? Que lo que tiene es plata. ¡Santo! Y no creen que es locura mía, que por eso es que me estoy devolviendo. Es porque yo sé que tengo un pariente que me puede mantener. ¡Vive! Noemí no necesitaba que Ruth la mantuviera. ¡Santo! Porque Noemí podía ir directamente donde voy y decirle: yo soy familia tuya y tú tienes el derecho de mantenerme. ¡Aleluya! Pero cuando Jehová quiere bendecir a alguien, busca gente dispuesta que se niegue a sí mismo y lo siga. ¡Aleluya! Por eso él dice: iglesia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Noemí le estaba enseñando a Ruth que buscara a Dios, que se convirtiera a Dios, que los demás venían por añadidura. Pero no te la voy a poner fácil, Ruth. Tienes que cargar conmigo. ¡Vive! Ella no se lo dijo, pero le apretó tanto el círculo que le dijo: aquí tienes de dos aguas, o te devuelves o te vas conmigo. ¡Amén! Pero Ruth había entendido que el Dios de Noemí y de Elimelech no jugaba los dados. Y por eso Ruth entendió que si Noemí se devolviera, porque allá había algo. ¡Santo! Mira, cuando mi profeta se mueve, yo me muevo con mi profeta. Aleluya. Cuando mi profeta habla, yo creo a lo que Dios está diciendo, porque la boca de mi profeta es la boca de Dios. Y a mí la palabra me enseña que creeré en Dios y estaré seguro, protegido, ¿recuerda? Pero en mi profeta seré prosperado, asegurado. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis como Prosperados.
obligada. Yo a ti y a Orfa les di una promesa de que iban a tener un hogar, que iban a ser felices, que se iban a casar. Pero ahora yo me siento en la obligación de recompensar lo que tú has hecho conmigo. Santo. ¿Ningún vaso con agua? Quedará sin recompensa. ¿Ningún vaso con agua? Quedará sin recompensa. Ningún recibo que usted pague en la iglesia. Ninguna silla que usted ponga en la iglesia. Ningún clavo que usted ponga para la obra de Dios o que le dé a su pastora y a su profeta se quedará sin recompensa. Amén. Ella es la que tiene la estrategia. Gloria a Dios por ese amén. Vive. Me gustó ese amén. Amén. La niña. Dice, esta noche él va a estar en su campo separando el grano de la paja. Báñate, Vive. perfúmate y ponte tu mejor vestido. Mira esto. Ve al campo donde él está, pero no dejes que te vea hasta que termine de comer y de beber. Le dio instrucciones paso a paso y le dijo, pero es cuando yo te diga que lo vas a hacer. Vive. Porque, ¿sabes? Recién en la primera hora yo me imagino que el perfume estaba en todo su furor. El vestido seguro estaba sin ninguna arruga. Pero al final del día nosotras las mujeres ya no tenemos casi maquillaje. ¿O será que sí? ¿La presentación será la misma cuando salimos de la casa? Yo creo que no. El sudor ya fluyó. Amén. La brisa también hizo su efecto. Amén. Le dijo, pero deja que termine de comer y de beber. Y fíjate bien dónde va a acostarse. Y cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Oigan. Dice, así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección. Y él mismo te dirá lo que debes hacer. Santo. Ruth le respondió a su suegra, haré todo lo que tú me mandas. Ruth fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después de que Boaz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él y con mucho cuidado se acostó a su lado. A medianoche Boaz se despertó y de pronto al moverse sintió que alguien estaba acostado junto a él. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quién eres? ¿Y qué respondió a ella? Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y mi suegra, y de las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. Ay, ay, ay. Cuando tú eres movido por Dios, no tienes temor a arriesgarte. Amén. Una sociedad machista, remachista. En esa sociedad una mujer se le declaró a un hombre. En esa sociedad una mujer le dijo a un hombre, ¿sabes qué? Yo soy la mujer que tú estabas esperando. Amén. Tú no te habías casado antes porque era conmigo que te ibas a casar. Amén. Y te vas a casar conmigo porque es que tú tienes que cumplir con la ley. Tú eres el familiar de mi suegra y por tanto mío. Así que yo tengo el derecho legal de acostarme a tu lado. Aleluya. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de vos? Bendita seas tú. Que Dios te bendiga. En otras palabras, sí, acepta. Cuando tú y yo somos movidos por Dios, ¿sabes qué le estaba mostrando Dios a Noemí y a vos? A Ruth y a vos. A Ruth le estaba mostrando que cuando caminaba bajo los preceptos de Dios iba a tener bendición. Amén. Y a vos le estaba mostrando que Ruth era la mujer sabia que edificaba la casa. Santo. Que no era una mujer necia, que se movía bajo sus pasiones, sino que era una mujer que primero consultaba la presencia de Dios y luego hacía. Vive. Porque su suegra le dijo, usted primero se va a bañar, se va a cambiar, se va a arreglar, se va a perfumar, va a dejar que él trabaje, que se
La bendición número 5. ¿Quién la pronunció? Vos para Ruth. Le dijo que Dios te bendiga. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia. Yo le pregunto, ¿cuál familia si no tenía familia? ¿Ah? La única familia que tenía era su suegra. Entonces, ¿por qué dice con tu suegra y con tu familia? La que Noemí había decretado. ¡Santo! ¿Sabes qué le dijo? Veo que eres la mujer que yo necesito. Sé que si construyo un hogar contigo, no va a ser cualquier hogar. ¡Vive! Amén. Veo que eres una mujer muy fiel con tu suegra y con tu familia. Y que no piensas solo en ti. Mira el secreto. ¡Vive! Eres una mujer que te gusta servir. Eres fiel. Por eso sé que Noemí te ha dicho que te juntes conmigo. Él lo entendió. Amén, amén. Cuando nos dejamos mover por Dios, Dios se encarga del resto. Santo. Amén. Hace que vos nos mire con agrado, aunque ya estemos sudados, Santo. despeinados, desarreglados. Vos nos mira como si estuviéramos recién saliditos de la casa. Amén. Amén. Porque vos no va a mirar lo que ven los ojos. Va a mirar lo que el Espíritu le dice que tiene que mirar. Amén, iglesia. Por eso los proyectos que no se habían dado se darán. Amén. Porque ese vos mirará en ti lo que otros no habían visto. Santo. Amén. Por eso lo que estaba retenido ahora se tendrá que dar. Porque Jehová determinó que ahora era el tiempo para que lo recibieras. Santo. Amén. Iglesia, dice, ahora bien, mira que dice, me pides que yo sea tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. Santo, aleluya. Le estaba diciendo, es por lo que tú digas. Sí, Señor. Él era el hombre. Pero él iba a hacer lo que ella dijera. Amén. Amén. ¿Ah? Espectacular, ¿cierto? Qué lindo. Iglesia, yo esto lo he narrado como si fuera una historia. Pero yo quiero que, o espero, que usted haya podido entender el trasfondo espiritual que hay detrás de esta palabra. Amén. Se necesita que la mano de Dios esté todo el tiempo para que podamos ver lo grande y poderoso de Dios. Amén. Mira, había un familiar que era aún más cercano. Y eso lo dice más adelante. Pues le dice, ¿sabes algo, Ruth? Todavía, en línea directa, existe otro familiar. Pero yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. ¿Y sabes por qué tenía que ser vos y no el otro familiar? Porque la bendición de multiplicación Noemí la había lanzado era para vos. Santo. Y Jehová había dicho que Ruth tendría bendición Amén. por medio de Noemí. Aleluya. Y vos había dicho que Ruth tendría bendición por medio de él. Aleluya. Y Jehová es fiel a su palabra. Y Santo. Dios cumple su palabra. Amén. Y si él dijo que le iba a bendecir, la iba a bendecir. Amén. Por eso nada se sale del propósito de Dios. Aleluya. Y así vos no quisieras, porque era el segundo pariente en línea, lo tenía que hacer. Porque entendía que era el propósito de Dios. Iglesia, Dios ha venido a devolverte la gloria que Satanás te robó. Sí, Señor. ¿Y sabes dónde queda manifiesto esto? En la última promesa que se desboza para Ruth y para vos. Cuando Dios engrandece, cuando Dios bendice, trasciende a tu alrededor. Dice el verso 4, capítulo 11, que Dios le permitió a Ruth ser como Raquel y Lea,
quienes tuvieron muchos hijos, y que al casarse vos con esta mujer, le llegó una gran familia. Dice que todo esto se lo decretó el pueblo. El pueblo reconoció quién era Ruth. El pueblo reconoció el testimonio de Ruth. Y se dio cuenta que por ese testimonio fue que llegó tan grande bendición a su vida. Amén. ¿Qué dice el 4:11? Dice, sí, somos testigos, respondieron los que estaban presentes. Deseamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lía, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos los israelitas. ¿Saben qué estaban haciendo en ese momento? Reconociendo que ella ya no era una extranjera. ¿Saben qué estaban haciendo en ese momento? Dándole la ciudadanía. ¿Saben qué estaban haciendo en ese momento? Dándole el derecho legal para que su descendiente heredara promesa directa. Amén. Que al casarte con esta mujer joven, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y Tamar. Y que tú llegues a ser muy rico en toda Efrata y muy importante en Belén. Aleluya. ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa? Amén. Porque así María y José estuvieran en otra parte, el Mesías salió de Belén. Santo. Cuando buscaran en el árbol genealógico, se iban a dar cuenta que esta promesa tuvo cumplimiento. Amén. Y esto te lo digo porque no importa en qué tiempo se haya profetizado tu promesa, cuando la busquen en tu historial tendrán que darse cuenta que sí se cumplió. Amén. Cuando busquen en tu historial, cuando busquen en tus memorias, tendrán que ver que cada palabra que salió de la boca de Jehová se cumplió en tu vida. Amén. Amén. Iglesia, lo que Dios está haciendo contigo es grande. Amén. Lo que Dios está haciendo con tu familia es aún más grande. Amén. Pero Dios necesita compromiso. Dios necesita lealtad. Dios necesita fidelidad. Dios necesita servicio. Dios necesita que tú reconozcas a Noemí en tu vida. Amén. Porque solo cuando hay lealtad, compromiso, fidelidad, reconocimiento, es cuando Dios nos revela el boleto ganador. Amén. No es antes. Pero a veces nosotros queremos que Dios de entrada nos diga, este es el boleto, aquí está. Si nos muestran el boleto enseguida, no caminamos por fe, sino por vista. Pero recuerde que no siempre la bendición va a venir diciendo yo soy la bendición. A veces la bendición Satanás la disfraza para que la dejemos, para que la abortemos, para que la regalemos. Amén. No deje que nadie le robe su bendición. Amén. Y no deje que nada ni nadie lo separe de Noemí. Porque en Noemí está segura tu bendición.